Alabemos al Señor en la madrugada, en el mediodía. Alabemos al Señor también al ponerse el sol. Demos gracias al Señor en la madrugada, en el mediodía. Demos gracias al Señor también al ponerse el sol. Bendigamos al Señor en la madrugada, en el nuevo día. Bendigamos al Señor también a ponerse el sol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, ya llegamos al sábado. Vamos a pedirle perdón antes de celebrar estos sagrados misterios. En un momentito de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pecado mucho, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, que el Espíritu Santo prometido por tu Hijo antes de subir al cielo y que descendió sobre los apóstoles para hacerles comprender toda la riqueza del Evangelio, nos ilumine también a nosotros y nos llene de sus dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un judío, en aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios.
Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos. Hace 2 días celebrábamos los mártires mexicanos, y yo les prometí que les iba a hablar un poquito sobre el contexto de cómo se dieron esta situación tan penosa en nuestra Iglesia Católica Mexicana. Y ayer les hablé de los antecedentes de la persecución religiosa desde cuando México se liberó o tomó la independencia de España y se hizo la República, que eso les platiqué yo a ustedes, y que hubo varios grupos, que finalmente se quedaron 2 grupos, los conservadores y los liberales, y entre ellos 2 pelearon y ganaron los liberales, y luego ellos, en pocas palabras, inventaron o pusieron leyes contra la Iglesia, leyes anticlericales. Bueno,
Ahora vamos a ver las primeras tensiones. Fíjense cómo la iglesia protestó por estas leyes, ¿verdad? La iglesia protesta porque así debe de ser. Cuando nuestro Señor Jesucristo es abofeteado delante del sumo sacerdote, le dijo él mismo: oye, yo hablé bien, y si hablé mal, ¿por qué me pegas? Entonces, la iglesia protestó por las leyes anticlericales que se suscitaban entonces en ese tiempo, lo que provocó una fuerte reacción del gobierno. No se le puede decir nada al gobierno porque reacciona, ¿verdad?, con su manota de gobierno, de su poder, y reaccionó fuertemente. En el caso de Jalisco, la comunidad católica inició con una protesta pacífica que contó con manifestaciones silenciosas en la capital del estado. Protesta pacífica. Y luego hubo un bloqueo económico. Estas acciones obligaron al gobierno estatal a suspender la aplicación de las leyes el 4 de febrero de 1919. Y el arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, regresó del destierro. En 1920, Álvaro Obregón lanzó el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Venustiano Carranza, y comenzaba así una nueva guerra civil nacional. Una vez asesinado Venustiano Carranza y tras unas elecciones bien dudosas, Álvaro Obregón llegó a la presidencia en 1920. En el plano religioso, emprendió la política tortuosa, intentando conocer la fuerza de los católicos y fortalecer a las organizaciones agraristas u obreras socialistas. La Iglesia buscó el fortalecimiento de sus fieles, alentando las organizaciones laicales como la Acción Católica y promoviendo el fervor religioso. A cada una de estas medidas el gobierno respondió con acciones bastante cuestionables, oficialmente en las regiones donde el catolicismo era más fuerte, es decir, en Colima, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Michoacán, el Estado de México, Guanajuato y sobre todo en el Estado de Jalisco. El primer acto religioso que provocó gran fervor fue la coronación de la imagen de la Virgen de Zapopan el 18 de febrero de 1921. Es de notar que por esos días estalló una bomba en la puerta del Arzobispado de México y poco después en la Catedral de Guadalajara, y el 11 de mayo de 1921 obreros comunistas izaron una bandera socialista en la Catedral de Morelia, Michoacán, y apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe. El 21 de noviembre del mismo año se puso una bomba en la Basílica de Guadalupe en el DF. Y a las grandes protestas de los católicos, la autoridad se mostró indiferente. El 13 de enero de 1923, Monseñor Ernesto Filippi, delegado apostólico, fue expulsado del país porque bendijo la primera piedra del santuario de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete de Guanajuato. Y en octubre de 1924 se celebró en la Ciudad de México el Congreso Nacional Eucarístico. Este evento fue duramente hostilizado, pues fue prohibido hacer una procesión en la catedral, y en la fiesta de la clausura se interrumpió la representación teatral de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Luego los trabajadores del gobierno que participaron en el Congreso Eucarístico Nacional fueron despedidos. Quedaba comprobado así que podrían golpear libremente al catolicismo mexicano. ¿Por qué digo estas primeras tensiones? Porque tenemos que ponernos en el contexto de lo que pasó, la persecución religiosa que se hizo en 1900 por las leyes contra la iglesia. Se empezó con calles después, mañana lo veremos,
cuando tomó posesión de la República Mexicana como presidente, 1926 al 28, y después de la guerra también hubo cruentas venganzas por parte del gobierno federal. Esto con fines pastorales, no con fines políticos, con fines pastorales para que conozcamos y sepamos. Y una palabrita acerca de la lectura del día de hoy. Estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes se acordarán que hace días estábamos hablando cómo San Pablo fue llevado a Grecia. En Grecia, San Pablo formó una comunidad donde dejó ahí esa comunidad, y ahí estaba precisamente Priscila y Aquila, judíos, esposos, y ahí se inició esa primera comunidad gracias a San Pablo. San Pablo pues se fue después de hablar del Areópago, se fue a Corinto a seguir evangelizando, un gran hombre de la evangelización. Luego, hoy se habla acerca de un hombre llamado Apolo. Apolo, que era un hombre pues elocuente como todos ustedes, ¿verdad? Que saben expresarse delante del público, elocuente, y además conocía las Escrituras y solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Pero este hombre estaba instruido y enseñaba también con exactitud lo concerniente de Jesús. Pero fíjense cómo Apolo, que solamente conocía el bautismo de Juan, pues él hablaba abiertamente en la sinagoga y escucha estos esposos, Priscila y Aquila, y lo toman por su cuenta y le explican con mayor exactitud la doctrina del Señor. Y lo animan a que vaya para Grecia, y los hermanos lo animaron, hablaron, va a llegar un tal hombre, Apolo, porque les va a ayudar a la evangelización. Y ahí va, y con su elocuencia va y predica todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, miren, hay dos cositas muy importantes: que todos los bautizados somos llamados para la evangelización, que todos los bautizados somos llamados a instruirnos, que todos los bautizados tenemos que leer después de orar, porque tenemos que orar y leer. Orar, leer, instruirse y predicar. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que dejar la flojera, todos tenemos que dejar el pesimismo, y tenemos que buscar la manera de leer las Sagradas Escrituras, de leer el Catecismo de la Iglesia Católica, de leer la vida de un santo, de leer los documentos oficiales de la Santa Madre Iglesia, de leer los documentos de los papas, que eso es una joya, una belleza de documentos. De leer la historia primitiva, la eclesiología, la cristología, tenemos que leer, porque si no, ¿qué vamos a predicar? Tenemos que predicar con fundamento, pero antes estar a los pies del Señor. No se vale solamente que vayamos y alabemos al Señor sin conocimiento. No, eso no se vale, ¿verdad? Porque pues luego llegas al fanatismo, ¿verdad? E ignorante, igual a soberbia. Entonces, ponte a estudiar con humildad y vete a predicar, ¿verdad? En este confinamiento que todavía se va a alargar, deja una hora de espacio para que leas las Escrituras delante de tus hijos, para que leas el Catecismo de la Iglesia Católica, para que leas la vida de un santo. Dile a tus hijos, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a aprender el sirio, vamos a leer, vamos a rezar, y luego vamos a leer una lectura que nos ayude para nuestro espíritu. Les voy a encargar eso, ¿verdad? Que tenemos que instruirnos en la fe para que no llegue cualquier viento de doctrina y nos diga que cosas bárbaras, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen,
cosas torpes a veces, de los hermanos separados, de los sectarios protestantes, ¿verdad? Pues así es, hermanos, pónganse de pie, por favor. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma oremos los unos por los otros al Señor. Y en cada petición diremos, te rogamos, Señor. Por los monjes y las monjas de Oriente y Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de todos los demás cristianos, roguemos al Señor. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, roguemos al Señor. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé el valor y paz en su tránsito, roguemos al Señor. Por los niños de nuestra comunidad que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir, roguemos al Señor. Pidamos también en este día por el eterno descanso de Rafael Mendoza Mezcua, Rosa Olivia, Gonzalo Efraín, Sonia Guadalupe Ochoa Canet, José Felipe Ochoa Canet, José Francisco Aguilar Villavicencio, Omar Alejandro Ochoa Capella, todos ellos difuntos, roguemos, y Angelita, roguemos al Señor. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la Santa Misa. Te presentamos el vino. Bendito seas, Señor, por bendito sea el Señor Dios glorioso por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad a nosotros, pan de vida. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas siempre, Señor. El vino tú. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia. Señor Dios nuestro, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre. Oremos. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, el Señor San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En casa hacemos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Haz, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Pónganse de pie, mis hermanos. Antífona de la comunión. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen la gloria que me diste, dice el Señor. Aleluya. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Adiós, Reina del cielo, Madre del Santo.